Acá estamos en el monumento de Bismarck, fue creado en 1901, estamos del lado de atrás, y te quería mostrar ahí como un guerrero está forjando una espada, esa parte no, es genial. Mi favorita del monumento este, sigue habiendo cicatrices de la guerra por todos lados. Esta imponente estructura que honra la memoria del canciller Otto Fürst von Bismarck, Graf von Bismarck-Schönhausen, Herzog zu Lauenburg. Una figura destacada en la historia de Alemania. Situado en el distrito de Tiergarten, este monumento fue erigido en 1901 para conmemorar los logros políticos y la influencia de Bismarck en la unificación de Alemania en el siglo XIX. La pieza central es esta gigantesca estatua de bronce de Bismarck que se alza sobre un pedestal. También cuenta con una serie de relieves y placas conmemorativas que retratan los eventos significativos de la vida y la carrera de Bismarck. Además, rodeando la base del monumento hay una serie de esculturas que representan diferentes aspectos de la nación alemana. Quiero mostrarte una moneda que fue acuñada en Berlín durante el imperio que ayudó a crear Bismarck y es del año 1895. Se trata de 10 marcos de la dominación alemana de Papúa Nueva Guinea. Es realmente asombroso. En el anverso presenta al ave del paraíso. Que es el ave nacional actual y también se encuentra en las actuales monedas. Solo se acuñaron 2.000 unidades y la moneda pesa solamente 3,98 gramos de oro. Fíjate esto, la última subasta conocida fue en 2021 y se vendió por la escalofriante suma de 48.000 euros. Esto corresponde a unos 24 millones de pesos argentinos. Miren esto, venimos a visitar el cementerio de Múnich y ahí están las distintas guerras, lo que te estaba nombrando en el video anterior, 1866, 1870, 1871, 1914, 1918. Acá tenemos un casco de los soldados de la Primera Guerra, increíble. Múnich es la capital del estado de Baviera y es una ciudad de gran importancia histórica y cultural. Durante el período del Imperio Alemán, que abarcó desde 1871 hasta 1918, Múnich desempeñó un papel destacado en la política, la economía y la vida cultural del país. Durante el Imperio, Múnich también fue el escenario de eventos políticos significativos. Fue en esta ciudad donde se firmó el famoso Pacto de Bismarck en 1879, que consolidó la alianza entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Además, Múnich fue un bastión del movimiento nacional socialista en sus primeros años, y Adolf Hitler dio su primer intento de golpe de estado en esta ciudad. Adelante. En 1923, conocido como el Push de Múnich. La moneda que quiero mostrarte fue acuñada en la casa de moneda de esta ciudad. Y se trata de un talero de Maximilian II Emanuel, elector de Bavaria. Y fue acuñada en el año 1694. Observa la expresividad del rostro de Maximilian. Maximilian II Emanuel von Bayern. Alto peluquín, ¿no? Es de plata y tiene un diámetro de 43 milímetros. Es decir, es una moneda de buen tamaño. En el reverso se puede ver la imagen de la Virgen sentada sosteniendo en una mano el cetro imperial y en su regazo al niño Jesús que sostiene el orbe imperial. La última subasta conocida de esta moneda fue en 2021 y se vendió por $720. Eso es como 339.000 pesos argentinos. Hola amigos, bueno, estamos en una ciudad que es Dresden. Esta ciudad fue totalmente devastada por los aliados, bombardeada hasta más no poder. Sin embargo, fíjense, esto está totalmente todo reconstruido, ¿no? Ya pasaron, claro, más de 80 años y bueno, se reconstruyó todo, absolutamente.
En febrero de 1945, Dresde sufrió bombardeos masivos por parte de las fuerzas aliadas. Estos bombardeos, conocidos como el bombardeo de Dresde, causaron una devastación sin precedentes en la ciudad. Durante aproximadamente 3 días, Dresde fue sometida a un intenso fuego de bombardeo, en el cual se estima que murieron entre 25.000 y 40.000 personas. Los ataques aéreos dejaron la ciudad en ruinas, destruyendo numerosos edificios históricos, iglesias y obras de arte valiosas. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la iglesia de Nuestra Señora, que quedó en ruinas tras el bombardeo y se mantuvo así durante décadas como un recordatorio de los horrores de la guerra. Después de la guerra, Dresde inició un largo proceso de reconstrucción. Muchos edificios históricos fueron restaurados y la ciudad ha logrado recuperar gran parte de su esplendor anterior. Wow, increíble, mirá, estamos en esta parte de la ciudad que están reconstruyendo toda nueva, pero bueno, justo encontramos el trabajo de unos arqueólogos verdaderos, fíjate vos, ¿no? Increíble lo que están escarbando ahí abajo. Parece una especie de ducto donde corría el agua, ¿ven? Y están trabajando ahí, moviendo muy lentamente a ver qué pueden encontrar. Todo eso antes de que terminen de hacer la excavación. Impresionante. Impresionante el trabajo que están haciendo, mirá. Pues de a poquito van sacando toda la tierra. Muy bueno, ¿eh? Y todo, bueno, no impide el progreso. Y mientras ellos trabajan ahí, del otro lado están trabajando en todo lo que es, allá se nota que están poniendo unos desagües, está la maquinaria moderna. Excelente, ¿no? Excelente, buenísimo. Un extra al viaje que estamos haciendo. Este trabajo es impecable, impecable. La moneda que te quiero presentar es esta, ya que esta ciudad estuvo bajo el dominio del duque de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Friedrich I von Sachsen-Gotha-Altenburg. Corresponde a una tirada de una misión conmemorativa pero circulante, y el motivo es la admisión del duque a la orden de Pegnisschaffer. La moneda es de 1,5 thalers de plata y tiene un diámetro de 60 milímetros. Un plato, digamos. Acá podemos ver un intrincado paisaje rural en el anverso, y de reverso, en latín, la frase In memoriam sempiternam, en la memoria eterna. La última subasta conocida de una moneda como esta se llegó al precio de $2.100, lo que es casi 1.000.000 de pesos argentinos. Otra vez cambiamos de ciudad. Ahora estamos en Bremen. Fíjate vos lo que es esta catedral acá. Está genial. Tuvo que ser reconstruida porque esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial recibió un montón de bombardeos. En total se tiraron 890.000 bombas acá. Así que imagínate cómo quedó la ciudad, ¿no? Murieron más de 3.000 personas. Pero bueno, ahora hoy en día nada que ver. Está todo reconstruido y casi no hay rastros de la guerra. Bremen está situada en el noroeste de Alemania y es una ciudad rica en historia y tradición. Es la capital del estado del mismo nombre y cuenta con una rica historia que se remonta a la Edad Media. Uno de los aspectos más destacados de Bremen es su casco antiguo, el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El corazón de la ciudad es la Plaza del Mercado, donde se encuentran importantes edificios históricos como el Ayuntamiento de Bremen, y el otro punto emblemático es el que te mostraba, la Catedral de San Pedro. La moneda que te quiero presentar es esta de 2 thalers de 1744 y fue acuñada en esta ciudad. Ciudad libre e imperial de Bremen, de los estados germánicos, de plata y con un peso de 58,39 gramos. Este es el anverso con el escudo coronado de la ciudad de Bremen. Una belleza esta moneda, está tasada por la prestigiosa casa de evaluación NGC en la suma de $7.500. Eso sería unos 3.525.000 pesos.
Bueno amigos, no tengo ni una de todas estas monedas, pero sí me gustaría tener aunque sea una solita. Así que bueno, si les gustó el video, déjenme un... Y no se olviden de suscribirse para más videos como este.